Hola a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de cómo cocinar tu microrrelato. En esta ocasión vamos a hablar de algunos aspectos de narratología básica y por otro lado vamos a conocer un condimento que nos va a ayudar a sazonar nuestros textos, el extrañamiento. Cuando vamos a empezar a escribir debemos de tener la historia bien armada en nuestra cabeza. Saber cómo inicia, quiénes son los personajes, después conocer qué conflicto van a atravesar, cómo lo van a superar y por último el final. Cuando tengamos bien armados estos elementos, vamos a darnos cuenta de que la mezcla que hagamos cuaja. A este respecto también es muy importante que contestemos las preguntas básicas de cualquier narración. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Una vez definidos todos estos aspectos, yo les sugiero que escriban su historia, que lo hagan de manera muy general para tener un esbozo. No importa que tenga faltas de ortografía o que repitan mucho la misma palabra, porque después vamos a llegar a la fase de limpiarla y pulirla. Pero así ustedes van a tener una visión general que les va a ayudar a después mezclar elementos y hacerla más interesante. Una vez hablado de esto, vamos a conocer una herramienta muy poderosa que funciona como un condimento para sazonar nuestros microrrelatos, el extrañamiento. Vamos a comenzar leyendo un microcuento que yo creo que la gran mayoría de ustedes conocen, es El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este microrrelato nos hace pensar muchas cosas cuando lo terminamos de leer. Cuando despertó, ¿quién? Una persona de la antigüedad, un hombre moderno, cuando despertó el mundo, cuando comenzó una era. Y por el otro lado, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Allí dónde? Allí en esa época prehistórica, allí en una habitación o en una pesadilla. Como nos hemos dado cuenta, esto es la inclusión del absurdo. El extrañamiento es una herramienta artística que se utiliza en muchas disciplinas. Sin embargo, en concreto en la literatura, la utilizamos como el absurdo, que consiste en que el autor crea una alteración de la percepción de la realidad, que es como si la realidad se fragmentara o se le hiciera una grieta a través de la cual asoman los aspectos sobrenaturales con el objetivo de causar una impresión en quien lo lee. Es una herramienta relativamente fácil de usar y causa un gran efecto. Entonces, esto funciona como la sazón. Aquí tenemos la realidad y aquí tenemos el absurdo, la sal y la pimienta. Hoy les traigo dos microrrelatos de dos escritoras geniales. La primera de ellas es Ana María Chua. Imagínese, en la oscuridad, un montón de ropa sobre una silla puede parecer, por ejemplo, por deducción y analogía, lo que puede parecer en la oscuridad el pequeño dinosaurio en celo que duerme en mi habitación. Aquí podemos ver que ella trabaja con dos historias paralelas que se enfrentan la una a la otra para causar un efecto. Por un lado, la normalidad de la ropa tendida encima de una silla que parece otra cosa, y por el otro, esa cosa que nos aterroriza, que es un dinosaurio en celo, que a su vez parece otra cosa aún más escalofriante. Entonces, en esta sucesión de elementos que van de menos a más, causamos un poco lo sobrenatural, lo absurdo, para provocar ese efecto del que habíamos hablado. Entonces, esto es la sal, para especiar la realidad. Ahora les traigo el microrrelato de otra escritora. Ella se llama Ana Vidal. Una casa en las afueras. A Federico Romescu le gusta acumular objetos imposibles. Así, en el desván tiene, entre otras cosas, un maniquí de 3 brazos, una cajita vacía con joyas falsas, una sirena azul con piernas, fotos de un lago inexistente, un diario de un antepasado fallecido antes de nacer y un cuchillo romo. Todos los domingos sube y hace inventario empezando la cuenta hacia atrás. Otros lleva el plomero y se cubre de polvo de otro tiempo. Cuando alguien entra en la casa con el cartel de "se vende", él agita su partida de nacimiento, pero la fecha no está escrita y no pueden verle. Entonces sube al desván, se coloca muy quieto en la estantería del fondo y se numera, aunque no sea domingo.
Este microcuento tiene muchas cosas que podemos aprovechar, pero voy a hacer énfasis en dos. Por un lado tenemos a este personaje que en un principio creemos que es real, pero a medida que avanza la narración nos damos cuenta de que es un ser inexistente, que podemos asimilar a un fantasma o un recuerdo y que intenta materializarse relacionándose con las personas que acuden a esta casa que pensamos que está abandonada porque le ponen el cartel de se vende. Por el otro lado tenemos el escenario que está plagado de objetos imposibles, como esta sirena, como el maniquí de 3 brazos, como el antepasado que nunca nació. Y entonces, haciendo un escenario absurdo que contrasta también con el protagonista inexistente, que al final acaba cosificándose, causamos esta sensación de sobresalto, de antinaturalidad que causa efecto en el lector. En este punto es muy importante que nos demos cuenta de que nosotros somos creadores de un mundo imaginario, pero no porque este mundo sea imaginario quiere decir que puede suceder cualquier tipo de cosas dentro de él. Decía Aristóteles que aún las cosas que son inverosímiles deben de guardar cierta coherencia. Entonces, como es un mundo creado, deben de existir ciertas leyes físicas incluso que nosotros como autores no podemos romper, porque si no nuestro texto se va a volver inverosímil. A esto se le llama el pacto con el lector. Cuando alguien lee un libro, sabe que es ficción. Todo lo que se relata en ese libro es inventado, todo sucede en la imaginación de otra persona. Nosotros lo sabemos como lectores y lo aceptamos, pero es muy importante que sea coherente, porque en el momento en que se rompen las leyes internas de ese mundo creado, el lector empieza a dudar, empieza a cuestionar lo que se le va diciendo y es muy probable que esta persona abandone el texto. Por eso tenemos que respetar ciertas leyes que nosotros mismos hemos puesto para que nuestros textos resulten creíbles. Para hacer un resumen de esta sesión, primero que nada tenemos que tener muy clara la historia de principio a fin en nuestra cabeza y contestar las 5 preguntas esenciales de cualquier narración. Segundo, utilizar el absurdo como un recurso estilístico para dotar a nuestra minificción de sazón. Aquí voy a especiar un poco con sal la realidad. Pues bueno, espero que hayan encontrado interesante la sesión de hoy y más que nada que se animen a escribir. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.